El año es 1937. La Guerra Civil Española ha entrado en su fase más brutal, una carnicería ideológica y una prueba de fuego para Europa. En el bando republicano, los voluntarios de las brigadas internacionales, llegados de 50 países, se enfrentan no solo al ejército de Franco, sino a la realidad de un conflicto total. Su base central, Albacete, es el corazón de un ideal y la cuna de una disciplina de hierro. Para la izquierda mundial, España no era solo un país, era la trinchera final contra la marea negra del fascismo que ya inundaba Europa. La promesa era clara. Miles de hombres y mujeres dejaron Londres, París, Nueva York y Berlín, abandonando sus vidas y trabajos para tomar las armas. El único idioma que compartían era la convicción de que este conflicto era la gran batalla ideológica de su tiempo, una lucha por la dignidad de la humanidad. Fue un acto de fe pura, una migración política sin precedentes. Estos hombres, desde mineros galeses hasta intelectuales neoyorquinos, se organizaron bajo el estandarte de las brigadas internacionales, con su centro nervioso establecido en Albacete, la base desde donde se nutrían, entrenaban y, crucialmente, se disciplinaban las unidades. Pero la mística de la causa pronto chocó de frente con la cruda realidad de una guerra moderna. La imagen idealizada del voluntario que solo lucha por la libertad se desintegró en el barro de las trincheras. En 1937, el conflicto había dejado de ser una escaramuza romántica para convertirse en un infierno industrializado. La población civil pagaba el precio más alto. El bombardeo de Guernica, apenas unos meses antes, había demostrado que la guerra total, la aniquilación desde el aire, ya no distinguía entre soldados y civiles. La devastación no era una consecuencia, sino una táctica. La tierra de Aragón y los frentes cercanos estaban llenos de refugiados, niños sin padres y pueblos reducidos a la ceniza, una prueba tangible de que el ideal se estaba ahogando en sangre y polvo. En medio de este caos brutal, existía una delgada línea de orden, la disciplina de la 15 Brigada Internacional. En el corazón de esta unidad se encontraba el batallón británico. Hombres exhaustos, curtidos en batallas como Jarama y Brunete, sabían que solo la obediencia absoluta podía mantener la línea de frente. En cualquier pelotón de la brigada, la jerarquía era simple y brutal. Tomemos el caso de una patrulla común. 3 hombres, incluido un sargento de bajo rango, todos voluntarios extranjeros, encargados de tareas rutinarias de reconocimiento o logística en la retaguardia. Es en la rutina, en los pequeños actos logísticos, donde la disciplina se pone a prueba. ¿Qué sucede cuando el mandato militar de conservar cada ración, cada minuto del cronograma, choca con la simple, desesperada necesidad de la humanidad que los rodea? Esta pregunta es el anzuelo silencioso de una guerra total. El miedo y el orden tenían un nombre: André Marty. El comisario general de las brigadas, un comunista francés, era la sombra invisible que planeaba sobre cada decisión, cada retraso, cada duda. Para Marty, el ideal revolucionario exigía una pureza de propósito que no admitía debilidades humanas. Su autoridad era casi absoluta. Acosado por la paranoia de la infiltración fascista y la deserción anarquista, Marty se dedicó a limpiar las filas con una brutalidad que le valió el apodo de El Carnicero de Albacete. Cientos de brigadistas acusados de espionaje, cobardía o indisciplina fueron sometidos a consejos de guerra sumarios y ejecutados bajo sus órdenes directas o indirectas. Su mano dura, justificada como necesaria para mantener la unidad en un frente ideológicamente complejo, era el precio que cada voluntario debía pagar por su fe en la causa. La misión de la patrulla no era de combate, era logística. Partiendo de una posición de retaguardia cerca de Albacete, el sargento John, un veterano silencioso del batallón británico, y sus 2 acompañantes debían moverse hacia el frente de Aragón para recoger suministros críticos y devolver el material dañado. El destino simbólico de su viaje era el área del pueblo quemado de Bélchite, un lugar que la República había liberado con inmensas pérdidas y que, deliberadamente, había decidido no reconstruir. Bélchite se había convertido en un monumento a la barbarie, un paisaje lunar de ruinas que gritaban la realidad del conflicto. La patrulla se movía hacia ese silencio, un movimiento que, aunque operativo, los llevaría directamente al corazón de la desolación civil y pondría a prueba no solo su resistencia, sino la simple humanidad que la disciplina de Marty les obligaba a sofocar. El año es 1937.
El frente de Aragón es un paisaje lunar, una tierra de nadie, de trincheras olvidadas y pueblos reducidos a escombros. La ofensiva republicana ha culminado con la sangrienta batalla de Belchite, un triunfo táctico de alto coste. Mientras los ejércitos regulares se reagrupan, la retaguardia de las brigadas internacionales se mueve bajo la mirada implacable del comisario general André Marty. El nombre de Belchite resonaba con una resonancia fúnebre en Aragón. La localidad, a solo 50 kilómetros de Zaragoza, se había convertido en el símbolo de la brutalidad de la guerra. La ofensiva republicana de agosto y septiembre de 1937 logró capturar el pueblo, pero solo después de un asedio sangriento y la lucha casa por casa que dejó la ciudad original completamente en ruinas. Tras el triunfo pírrico, el gobierno republicano tomó una decisión simbólica y aterradora. No reconstruirían la ciudad. Belchite quedaría como un monumento en ruinas a la barbarie del fascismo, el pueblo viejo, un esqueleto de edificios bombardeados donde el silencio era la única población. Este paisaje lunar, lleno de restos calcinados y el olor persistente del humo, era la retaguardia por la que se movían las unidades de las brigadas internacionales. La devastación de Belchite era solo una manifestación visible de una tragedia humanitaria que se extendía por toda la retaguardia republicana. La guerra moderna no solo estaba devorando a los soldados en las trincheras, sino que había desplazado a una población civil masiva, dejando a miles de civiles, en particular niños, desamparados y al borde de la inanición. La necesidad de alimentar y dar refugio a estos huérfanos de la guerra era una prioridad caótica. Organizaciones internacionales como el Comité Británico de Ayuda a España, a través de los cuáqueros, British Quakers, o el Socorro Rojo Internacional, SRI, trabajaban sin descanso para establecer y mantener las colonias infantiles. Estas colonias, a menudo desbordadas y con suministros insuficientes, eran una realidad incómoda. La guerra de ideales que los brigadistas habían venido a luchar se estaba perdiendo no en el frente, sino en el estómago vacío de los niños en la retaguardia. Sobre este telón de fondo de carnicería y necesidad humanitaria se erigía la figura de André Marty. Como comisario general de las brigadas internacionales, su poder era casi absoluto en Albacete. Marty, un comunista francés veterano de los motines del Mar Negro, estaba obsesionado con la disciplina y sobre todo con la paranoia. Su mano de hierro se convirtió en una leyenda oscura entre los voluntarios. Era conocido como el carnicero de Albacete. El mandato de Marty era simple y brutal. La pureza ideológica y la disciplina de la línea del frente no debían romperse por ninguna grieta. Esto significaba que cualquier sospecha de espionaje, cobardía, o lo que él definía como anarquismo o desviacionismo, era castigado con la máxima severidad. Bajo la doctrina de hierro de Marty, la justicia era sumaria y las ejecuciones frecuentes. Los brigadistas que abandonaban sus puestos, desobedecían órdenes directas o se automutilaban para escapar del frente, eran considerados traidores. Aunque las cifras exactas son difíciles de verificar, se estima que Marty ordenó la investigación, el consejo de guerra y, en muchos casos, la ejecución de cientos de voluntarios, con el objetivo de infundir el terror necesario para mantener la coherencia de una fuerza compuesta por hombres de 50 países. El miedo al comisario general era, para muchos, tan real como el miedo a las balas franquistas. El código militar de Albacete era estricto, pero la definición de crimen iba más allá de la deserción simple. Para el sistema comunista que controlaba las brigadas, cualquier desviación no autorizada de la misión, por pequeña o humanitaria que fuera, podía interpretarse como una falta grave. El movimiento no autorizado, la desobediencia de órdenes y, crucialmente, el mal uso o la desviación de raciones y suministros vitales eran delitos castigados severamente. En una guerra donde cada lata de comida, cada bala y cada hora de sueño eran asignadas meticulosamente, cualquier recurso que faltara en el frente se consideraba una traición. La necesidad de la patrulla de 3 hombres de conservar cada ración para la misión militar era una orden explícita. Desviarse del camino para cualquier propósito no bélico y, sobre todo, usar suministros militares para alimentar a civiles era, bajo la despiadada ley de Albacete, un acto de indisciplina. Un acto de indisciplina que, si era descubierto por la sombra vigilante de André Marty, podía costarles la vida. El otoño de 1937. La patrulla, formada por el sargento John Smith
y 2 hombres más del batallón británico, se dirige a la retaguardia para una misión de reaprovisionamiento. El camino les lleva por los restos de un pueblo bombardeado, donde el silencio es tan pesado como la ceniza en el aire. El hambre de la población civil es palpable, una realidad que la disciplina no permite ignorar. La misión del sargento Smith y sus 2 acompañantes, el joven idealista Tommy y el curtido minero escocés Dave, era sencilla en el papel. Debían escoltar un pequeño convoy de regreso a la base de la 15 Brigada Internacional tras un relevo de primera línea. Su ruta, estrictamente definida en un mapa ya obsoleto por el último avance franquista, los obligaba a pasar cerca de lo que quedaba de un pueblo menor en la retaguardia de Aragón, no lejos de las ruinas fantasmales de Belchite. El aire era denso con el olor a escombros y la fría promesa de la próxima ofensiva. El desvío no fue una decisión táctica, sino una imposición del paisaje. Un puente dinamitado los obligó a tomar una senda de cabras a través de un valle secundario. Fue allí, en el crepúsculo de una tarde particularmente fría, que la disciplina de Albacete se topó de frente con la simple necesidad humana. En las ruinas de lo que debió ser un granero, un humo débil se alzaba, y el instinto del soldado, afinado para detectar la traición o el peligro, detectó algo peor: la miseria absoluta. Al acercarse, el sargento Smith vio el grupo. No eran combatientes. Eran unos 12 niños de edades variadas, cubiertos de polvo y harapos, apiñados junto a una mujer anciana cuyo rostro era la misma imagen del hambre. Estos niños eran parte del vasto éxodo de civiles y huérfanos que saturaban la retaguardia republicana de Aragón después de las últimas batallas. Aunque organizaciones como el Socorro Rojo Internacional trabajaban incansablemente estableciendo colonias infantiles, la logística era abrumadora y muchos pequeños se quedaban varados, sobreviviendo al margen del colapso del suministro. La anciana, que se presentó como la madre de todos ellos, ni siquiera pidió ayuda. Su mirada, vacía de emoción, era más acusatoria que cualquier súplica. Dave, el minero escocés, un hombre que había visto la pobreza en las slums de Glasgow, fue el primero en romper el silencio. Había sacado ya un trozo de pan de centeno de su mochila. El sargento Smith se encontró atrapado en la encrucijada moral que todo brigadista temía. La directriz de André Marty era clara, brutalmente clara: la disciplina es la moral más alta de la revolución. Las raciones no eran suyas, eran propiedad del frente, calorías vitales para los hombres que sostenían la línea. Desviarse del camino o malgastar munición o raciones, aunque fuera por un acto de caridad, podía ser interpretado por Albacete como un acto de indisciplina grave, o peor, de sabotaje. «No es nuestra misión, John», susurró Tommy, con el pánico en los ojos, recordando las historias de los consejos de guerra sumarios. «Y tampoco es nuestra misión dejarlos morir de hambre», replicó Dave, ya cortando el pan y repartiéndolo, su voz resonando con una convicción que no dejaba lugar a la ley militar. La decisión fue rápida e irrevocable, impulsada por la imagen de los pequeños, cuyos ojos se iluminaron con una incredulidad cautelosa ante la vista del pan. Smith tomó la rienda. 1 hora. Sacó el resto de las raciones de emergencia: latas de carne salada, un poco de azúcar y café, y 2 barras de chocolate destinadas a un oficial herido. En lugar de obedecer la letra de la ley militar, obedeció el juramento no escrito que lo había traído a España: luchar contra la barbarie. Aquella noche, en el pueblo quemado, el tiempo se detuvo. Los 3 hombres, endurecidos por el plomo y el lodo, se convirtieron en cocineros improvisados. Improvisaron una hoguera protegida y prepararon un guiso simple. El sargento Smith observó la escena: las siluetas de los niños moviéndose por la luz del fuego, la anciana murmurando agradecimientos sin fuerzas. Aquel breve momento, esta tregua de la razón militar, se sentía más revolucionario que cualquier eslogan. Era la humanidad desnuda, el motivo real de su guerra. A la mañana siguiente, no había tiempo para despedidas. John, Dave y Tommy dejaron en el granero una bolsa pequeña con lo que pudieron racionar sin comprometer completamente su reporte: un poco de café y la mitad de una lata de carne. Mientras se alejaban por la niebla matutina, el sargento Smith hizo lo inevitable: alteró la bitácora de ruta y el inventario de raciones. La excusa fue una reparación menor y el uso de las raciones de emergencia para energía extra en un camino particularmente difícil. El riesgo era inmenso. El acto había salvado unas vidas, pero el precio de aquella cena en la retaguardia
según el estricto Código de Albacete, era la posible traición. La patrulla no solo había desviado su camino, había cometido el acto prohibido: priorizar la humanidad sobre la disciplina de hierro del comisario general André Marty. El año es 1938. La guerra se intensifica y la necesidad de disciplina se vuelve una obsesión en el cuartel general. Las raciones faltantes o el retraso inexplicable de la patrulla de 3 hombres, aunque trivial en el gran esquema, es la excusa perfecta para un sistema que necesita hacer ejemplos. El informe de ruta despierta sospechas en Albacete. La patrulla, formada por el sargento John y sus 2 hombres, regresó a la base con la extraña sensación de haber regresado a una realidad alienada. Habían sobrevivido al fuego enemigo, pero ahora debían enfrentarse a la burocracia ciega y cruel de su propio bando. La inconsistencia que selló su destino no fue el acto de caridad en sí mismo, sino el rastro que dejó en el papeleo militar. Una escasez menor en el inventario de raciones de emergencia y un tiempo de tránsito anómalamente largo para la misión asignada. El sargento John había intentado cubrir sus huellas, pero la precisión de los sistemas de registro de las brigadas, centralizados por el control soviético, era implacable. El error, aparentemente pequeño, rompió la lógica del informe. Esa rotura burocrática fue suficiente para alertar a los órganos de contrainteligencia de las brigadas que operaban directamente bajo la égida del comisario general André Marty. En el contexto de 1938, con la República perdiendo terreno, el ambiente en el cuartel de Albacete estaba enrarecido por una paranoia institucional que veía enemigos, traidores y saboteadores en cada rincón. Marty, el carnicero de Albacete, era la encarnación de esta atmósfera de terror. Era un hombre que ya había realizado duras purgas dentro de sus propias filas, con ejecuciones que algunos historiadores estiman en alrededor de 500 brigadistas, motivadas por la necesidad de imponer la disciplina a cualquier precio. Para él, la ideología de la lealtad al partido estaba por encima de cualquier sentimiento humanitario. La acusación llegó a oídos de Marty de forma inevitable. La desviación del deber, especialmente la fraternización con civiles en la retaguardia o el uso de suministros vitales para fines no militares, no era vista como un acto de bondad, sino como una puerta abierta a la traición o al sabotaje. En la mente paranoica de Marty, un brigadista que se desviaba para dar de comer a unos niños podría igualmente desviarse para desertar o colaborar con el enemigo. La disciplina estricta era su única arma contra el colapso ideológico, y la purga era su método para asegurar que los voluntarios no comunistas u ortodoxos, estalinistas, se mantuvieran en la línea. El proceso de investigación fue rápido y aterrador. Los brigadistas fueron sacados de su unidad e internados para ser interrogados. Estos interrogatorios no se parecían a ningún procedimiento legal occidental. Eran sesiones cargadas de tensión, conducidas por oficiales cuya misión era la lealtad absoluta al Comintern. La pregunta era simple pero letal. ¿Mintieron en el informe para cubrir la verdad? ¿O la verdad era una indisciplina tan grave que merecía la ejecución? La atención se centró en la verdad moral. Los hombres habían tomado una decisión instintiva: usar las raciones para alimentar a los niños. Para ellos, era un acto que reafirmaba por qué habían venido a España, a luchar no solo contra el fascismo, sino contra la inhumanidad. Pero para el sistema de Marty, ese instinto humanitario era una debilidad criminal. Era un agujero en la armadura de la disciplina que podría comprometer la defensa del frente. El sargento John se enfrentó al dilema: confesar el acto de caridad y arriesgar la pena máxima por desobediencia grave y mal uso de suministros vitales, o mantener la mentira burocrática en su bitácora, con la esperanza de que la investigación no fuera más allá. En el corazón del problema estaba el argumento central del conflicto: la defensa moral de los hombres. Solo alimentamos a unos niños hambrientos, que contrastaba brutalmente con la ley militar de Marty, que veía en el acto una grieta imperdonable en el Código de Albacete. La patrulla fue formalmente acusada. El crimen no era la traición, sino algo mucho más sutil y peligroso para la causa comunista: la traición al principio de la disciplina absoluta en nombre de la humanidad. Su castigo sería un ejemplo necesario para los 35.000 voluntarios restantes. El primavera de 1938. En la base de las Brigadas Internacionales en Albacete, la justicia es rápida y la sentencia, casi siempre, dura. El juicio de la patrulla es un evento cerrado, un proceso diseñado no para encontrar la verdad,
sino para reafirmar el control y el miedo. El juicio es el precio del ideal, la lealtad al partido por encima de la lealtad al hombre. El aire en Albacete era denso, no solo con el olor a tabaco y la humedad de la sierra, sino con el miedo. Para los idealistas que viajaron miles de kilómetros para luchar contra el fascismo, la realidad de la justicia interna se había convertido en una prueba de fuego más brutal que cualquier batalla. El sargento John y sus 2 hombres del batallón británico fueron arrastrados no a una corte marcial tradicional, sino a un consejo de guerra en la retaguardia, un proceso sumario y secreto diseñado para la velocidad y la eficiencia comunista. La base de Albacete era el corazón de este aparato, y su comandante, André Marty, el guardián implacable. El tribunal era poco más que una sala pequeña y mal iluminada, vigilada por hombres con caras duras y armados con el poder del Comité Central. No había un debido proceso como se entendía en Londres o Nueva York. No había abogados defensores, solo una acusación severa y un veredicto que, en la mayoría de los casos de desobediencia grave, ya estaba prescrito. ¿Ejecución? Para Marty, cualquier fisura en la disciplina era un acto de traición, un punto de entrada para la subversión anarquista o el espionaje fascista. El fiscal, un comisario político de rostro afilado, no dudó en atacar el ideal mismo. Su voz resonó en la sala al dirigirse a los 3 brigadistas como desertores sentimentales. El argumento era una lección ideológica. Ustedes, camaradas, juraron sus vidas a la causa. Las raciones no son para la caridad burguesa, sino para la lucha. Cada lata de comida que desviaron para alimentar a un puñado de niños, por muy noble que parezca, es una ración que le fue negada a un fusilero en la línea del frente, a un hombre que podría haber caído por hambre o por falta de munición. El comisario elevó el tono. No se comportaron como revolucionarios, sino como cobardes sentimentales. Se desviaron de su misión, falsificaron su bitácora, traicionaron la disciplina que es la columna vertebral de la revolución. En el implacable Código de Albacete, la fraternización no autorizada con la población civil y la desviación de las órdenes eran crímenes que, bajo el manto de la paranoia de Marty, se castigaban con la pena capital. La acusación no era solo militar, era política y moral. Habían puesto un acto personal de bondad por encima de la lealtad colectiva al partido y la lucha armada. Cuando se le dio la palabra al sargento John, su defensa fue la simple y brutal verdad. No había mentiras ni sofisticaciones políticas, solo el recuerdo de las caras de los niños. «Solo alimentamos a unos niños hambrientos», dijo John con la voz seca por la tensión. «Vimos un sufrimiento que la guerra no había borrado. Teníamos las raciones. Eran 2 horas fuera del camino. ¿Cómo puede ser un crimen dar de comer a los inocentes?» Esta confrontación era el núcleo de la tragedia de las brigadas. Era la colisión entre la ética humanitaria que había llevado a estos hombres a España y la ética militar y política que exigía el estalinismo de guerra. El sargento no podía entender cómo el objetivo final, salvar la humanidad del fascismo, podía justificar el abandono de la humanidad en el camino. El juicio estaba diseñado para ignorar la defensa moral. El sargento y sus hombres no tenían derecho a la piedad porque la piedad era vista como debilidad. La verdadera estrella del espectáculo no era el fiscal, sino la sombra de André Marty. Como comisario general, no siempre estaba presente en persona, pero su voluntad era la única ley. Su paranoia sobre los espías, los traidores y la indisciplina había creado un baño de sangre interno, y su representante en la sala se aseguró de que el mensaje fuera cristalino. El veredicto no se demoró. El tribunal se retiró por un breve periodo antes de regresar para dictar la sentencia. Los hombres fueron declarados culpables de desobediencia grave y mal uso de suministros vitales, crímenes que, bajo el régimen de terror que Marty había impuesto para mantener el alto grado de disciplina, eran castigados con la muerte. Sin embargo, el sargento John y sus hombres eran voluntarios de un batallón con un alto perfil internacional, y su ejecución sumaria corría el riesgo de causar un escándalo político a los ojos de sus países de origen, una complicación que el Comintern quería evitar. La decisión final, influenciada por consideraciones políticas de alto nivel, no fue la ejecución, pero el castigo debía ser un eco atronador para todos los brigadistas. Los hombres de la patrulla habían sobrevivido al juicio, pero el precio no sería solo la culpa, sino un castigo que asegurara que el temor a la desobediencia se mantuviera más fuerte que el llamado de la compasión. Su castigo sería una reprimenda pública severa
y la reasignación inmediata al frente más caliente y peligroso. Se les permitió vivir, pero con la lección ideológica impresa en sus almas, el ideal requiere una disciplina de hierro que no se doblega ante la piedad.